Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. Como anticipé en el vídeo anterior, vamos a hablar hoy de los tipos de yeso que contempla la normativa vigente aquí en España, aquí en Europa. Y como os comenté ya en el vídeo anterior, también el mare magnum que se ha montado y que los fabricantes y los profesionales de la construcción van por un lado, mientras que la normativa europea va por otro. Eso no quita para que tengamos como profesionales que conocer esa normativa. Y en los países hispanoamericanos, pues cada uno tendrá su normativa. Lo que sí que es cierto es que el yeso en todo el mundo es yeso, la escayola es escayola. Vamos a ver los tipos de yeso que contempla la normativa vigente española. Comenzamos. Previamente a analizar los tipos de yeso que contempla la normativa, vamos a hablar sobre el fraguado y el endurecimiento del yeso. Se denomina fraguado la transformación que sufre el yeso una vez mezclado con agua por efecto de la hidratación, de pasar de estado plástico a estado sólido. Cuando nosotros cogemos el hemidrato o el semihidrato y lo mezclamos con agua, se transforma por hidratación en dihidrato o bihidrato. En definitiva, el sulfato de calcio con media molécula de agua, con el agua de amasado, se transforma químicamente en sulfato cálcico con 2 moléculas de agua. Una vez va adquiriendo resistencias, va perdiendo el agua que le sobra y se endurece. Y ese endurecimiento, si nosotros analizamos ese yeso, es sulfato cálcico con 2 moléculas de agua, sulfato cálcico bihidratado o dihidratado. Si a partir del punto cero mezclamos yeso con agua, tenemos un yeso en estado más o menos líquido. Cuando llega un momento en el que ha pasado de estado líquido a estado plástico, decimos que ha empezado el fraguado, principio de fraguado. Y el tiempo que transcurre desde el amasado hasta el principio de fraguado es el tiempo de principio de fraguado del yeso, que es corto, notablemente corto. Cuando pasa de estado plástico a estado sólido, entonces decimos que ha terminado el fraguado, fin de fraguado. El tiempo que ha transcurrido desde que se amasaba con agua hasta el final de fraguado es lo que llamamos tiempo final de fraguado. Una vez que ya es un elemento sólido, paulatinamente y progresivamente se seguirá hidratando y así aumentar su resistencia. El periodo que existe entre el principio de fraguado y el final del fraguado es el tiempo de trabajabilidad del yeso, o sea, la duración del estado plástico. Y esta duración es variable dependiendo de que el yeso tenga retardadores de fraguado o no los tenga. Pero en definitiva es un periodo corto, mucho más corto que en los cementos. Una vez que está en estado sólido, se seguirá hidratando, seguirá adquiriendo resistencias y conseguiremos el endurecimiento. El fraguado del yeso es el paso del estado líquido a el estado sólido, desde que se amasa hasta el tiempo fin de fraguado. El endurecimiento es el tiempo que pasa desde que ha fraguado hasta que tiene una cierta edad y una cierta resistencia. Eso es el fraguado y endurecimiento del yeso. Ya he dicho que la industria del yeso
al haber sido eminentemente artesanal durante siglos, asume difícilmente las sucesivas normativas que se han implantado. Además, estas normativas han ido complicando las cosas que estaban ya bastante claritas. Así, si me remonto al siglo pasado, al siglo XX, mediados del siglo XX, pues tenemos que había tres tipos de yeso: yeso negro, yeso blanco y escayola. ¿Por qué se llamaba yeso negro? Pues porque era un yeso de granulometría gruesa que iba mezclado con las impurezas del combustible y consecuentemente no era blanco, sino más bien grisáceo, bastante oscuro. Yeso blanco, cuando se cuidaba más el material que se cocía, la piedra de yeso, el aljez, era más puro y además el sistema de combustión era más delicado para que no se contaminara el color del yeso. La granulometría de este yeso blanco era más fina. Y la escayola es un yeso de alta pureza y de granulometría tremendamente fina, que también es de color blanco. Esto es hasta 1972. Yeso negro, yeso blanco y escayola. Y toda la producción o fabricación de estos yesos era eminentemente artesanal. En el año 72 aparece la Instrucción de Recepción de Yesos y Escayolas y divide los yesos en yeso I12 o yeso de construcción, también llamado negro, moreno o tosco, el I20 y el I25G. Similar al yeso blanco, el I25F, también denominado yeso fino o yeso blanco. Y las escayolas se denominan E30 y E35. Estos valores de 12, 20, 25, 30 y 35 son la resistencia mínima que tiene que tener el yeso en ensayo normalizado a flexión, expresado en kilos por centímetro cuadrado. Hasta ahí todo va bien. Nos vamos enterando todos, los fabricantes, los técnicos de la construcción y la administración, la normalización. En el año 85 aparece otra instrucción sobre recepción de yesos y escayolas. Y aparece, en vez de yeso negro o del I12, I20 e I25G, aparece yeso grueso y yeso grueso lento, IG e IG/L. En vez de I25F sale el yeso fino y el yeso fino lento. Aparece un nuevo yeso destinado a prefabricación y le denominan IP, yeso de prefabricado. Y las escayolas siguen siendo las mismas, lo que pasa es que aparece la variedad lenta, E30 y E30L, E35 y E35L. Perfecto. Esa normativa, esa instrucción fue acogida por fabricantes y por los técnicos muy bien. Todos sabíamos la resistencia de estos materiales a flexión porque venían en esa normativa. Ahora llega la normativa actual. La normativa actual se ajusta a la normativa europea y se rige por la UNE EN 13279-1, yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Nosotros en España usamos el yeso y usamos la escayola. En otros países de Europa deben usar cosas muy raritas como son morteros de yeso y cal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya metidos en el saco, precocinados. Así, esta normativa, esta instrucción, habla del aljez como materia prima de los yesos y
conglomerantes a base de yeso y aparece un primer tipo de yeso. Tipo A es el yeso molido para posterior producción de otros componentes que pueden ser de empleo directo en obra o pueden ser para transformación, como pueden ser para paneles, placas de yeso laminado, elementos de techos, etc. Es una familia de yesos que, sin ponerles nombres ni apellidos, pues le llaman conglomerantes de yeso A. Dentro de esa familia están, por ejemplo, las escayolas, que no se mencionan en toda la instrucción. Tenemos otros yesos que provienen de estos conglomerantes de yeso A, que son yesos premezclados que van del B1 al B7 y yesos especiales que van del C1 al C6. Hay 7 yesos premezclados y 6 yesos especiales. Aparte, hay otros productos en polvo que son materiales de juntas, adhesivos, materiales compuestos, donde interviene el yeso, pero que no están regulados en esta norma de yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso en la construcción. Veamos estos conglomerantes que veis ahí. En definitiva, lo que tenemos es esto: conglomerante a base de yeso, identificación, una A mayúscula enorme. Por ejemplo, son yesos para su transformación en otros yesos, para su empleo directo en obra, como puede ser la escayola, para su transformación en piezas prefabricadas a base de yeso, solo de yeso. Por lo tanto, son unos yesos que se obtienen por cocción del sulfato de calcio dihidrato, del algez, y están constituidos por sulfato de calcio en sus varias fases de hidratación, como es semihidrato e incluso anhidritas. El yeso B es el yeso para la construcción. Ese gran grupo tiene 7 variantes. Como veis, yeso de construcción, mortero de yeso y cal, yeso de construcción aligerado, mortero aligerado de yeso, mortero aligerado de yeso y cal, y yeso de construcción de alta dureza. Bueno, pues de todos estos que veis ahí, esos 7, en España se fabrican y se producen muy poquitos. Se fabrican y se produce el yeso de construcción, el yeso de construcción aligerado y el yeso de construcción de alta dureza. Yo creo que no hay más. ¿Por qué? Pues porque los otros no tienen salida, no tienen mercado. El término de yeso para la construcción es un término genérico que incluye todos los tipos de yeso para la construcción, mortero de yeso y morteros de yeso y cal, que se utilizan en la construcción. Nosotros en España, si queremos hacer un mortero bastardo de yeso y cal, cogemos yeso, cogemos cal y lo mezclamos a nuestro gusto y placer. El yeso de construcción, que es el B1, es un yeso que tiene un mínimo de un 50% de sulfato de calcio como componente activo principal y con un contenido en cal, en hidróxido de calcio, cal apagada, inferior al 5%. El fabricante puede añadir aditivos y agregados a esta mezcla. Cuando habla de con un mínimo del 50% de sulfato de calcio, es semihidrato, que conste. El mortero de yeso, que es el B2, tiene un contenido menor del 50% de sulfato de calcio semihidrato como componente activo principal y con un contenido de cal inferior al 5%. El fabricante además podrá añadir siempre aditivos y agregados. El mortero de yeso, consecuentemente, tiene menos yeso que el yeso de construcción y también tiene
una limitación en cuanto al contenido de cal apagada, de hidróxido cálcico, del 5%. Mortero de yeso y cal, B3, con unos contenidos conforme a los definidos en el yeso de construcción o en el mortero de yeso, pero que en este caso tienen más del 5% de hidróxido de calcio, de cal apagada. Por supuesto, siempre el fabricante puede añadir aditivos y agregados. Los yesos de construcción aligerado, mortero aligerado de yeso y mortero aligerado de yeso y cal, bueno, son los mismos que los anteriores, o sea, tienen la definición y contenido del yeso de construcción para el yeso de construcción aligerado, el mortero de yeso para mortero aligerado de yeso y el mortero de yeso y cal para el mortero aligerado de yeso y cal, que además llevan incorporados agregados ligeros inorgánicos tales como, por ejemplo, perlita, vermicurita o agregados ligeros orgánicos, para que fueran más livianos, con una densidad menor. Siempre el fabricante podrá añadir aditivos y agregados. Estos aditivos suelen ser retardadores de fraguado para que aparezca la variedad lenta de todos estos productos. Y por último están los yesos de construcción de alta dureza, que es el B7 y que especialmente están formulados para realizar revestimientos que requieren mayor dureza superficial. En cuanto a los yesos para aplicaciones especiales, el C, pues tenemos 6, que son el yeso para trabajos con yeso fibroso, yeso para mortero de agarre, yeso acústico, yeso de propiedades de aislamiento térmico, yeso para protección contra el fuego y yeso para su aplicación en capa fina. De estos tampoco se fabrican todos en España porque no tienen salida al mercado. Yesos para mortero de agarre sí se emplea y yesos para su aplicación en capa fina también se emplea para hacer los enlucidos que dan como terminación a un paño, a una pared, a un tabique y posteriormente se pintan, se empapelan o se da la terminación superficial que se quiera. Es lo que sustituye al yeso fino que se ha utilizado toda la vida. Bien, pues el yeso para trabajos con yeso fibroso está especialmente elaborado para la fabricación y el ensamblado de elementos prefabricados de yeso fibroso. Todos los prefabricados hechos de yeso que tienen fibras, que son bastantes, placas de falsos techos, etc., este producto, este yeso para trabajo con yeso fibroso, está ideado para ensamblar, unir, pegar estos elementos. El yeso para morteros de agarre está utilizado para tabicar en muros no portantes, en tabiques, en techos, cuando se emplea mortero de yeso en vez de mortero de cemento. El yeso acústico, especialmente formulado para trabajos en los que se requiera una mayor absorción acústica. ¿Por qué son yesos con una mayor absorción acústica? Porque tienen una serie de componentes como son vermicurita, perlita, que les hacen mucho más acústicamente mucho más activos. Yesos con propiedades de aislamiento térmico, pues lo mismo, especialmente formulados para trabajos en los que se requieren propiedades aislantes térmicas. Ya en sí el yeso es un buen aislante y además es un regulador de humedad. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, el yeso de las paredes absorbe esa humedad. Cuando es muy seco el ambiente, el clima es seco en épocas de verano, el yeso expulsa la humedad que tiene y hace que la atmósfera sea más agradable. El yeso para protección contra el fuego pues está especialmente formulado para su utilización en la exposición al fuego. El yeso
Ya alguna vez he dicho que es un material que ya el rey Sol en Francia lo ponía como obligatorio después del incendio de Londres, porque al calentarse por efecto de las llamas expulsa humedad y consigue retrasar la acción del fuego. Y el yeso para aplicación en capa fina son especialmente fabricados para su aplicación en capa fina, o sea, en espesores entre 3 y 6 milímetros. Bien, de todos estos A, B, C, mirad lo que ocurre. Si miramos en los sacos, y estos sacos son actuales, veremos yeso negro, yeso blanco, IG, IF, escayola E35, pero rara vez vamos a ver A, B o C. Luego en la documentación, en las fichas técnicas y tal, sí. Y fijaos que solo en la escayola pone E35 entre paréntesis A1, que es decir, es del grupo A. De tal manera que para hacer un símil entre lo que realmente tenemos en el mercado, que son yeso grueso lento, yeso fino lento, yeso de prefabricados, escayola E30 y E35 y sus homónimas lentas, pues para hacer una equivalencia con la normativa actual decimos que el yeso grueso y el yeso grueso lento equivalen al B1, que es el yeso de construcción, el que acabamos de ver. ¿Para qué se utiliza? Para pastas de agarre, en la ejecución de gravicados, en revestimientos interiores como guarnecido y como conglomerante auxiliar de obra. El yeso fino y el yeso fino lento se equiparan con el C6, yeso para su utilización en capa fina. Se utiliza para enlucidos, refinos, blanqueos sobre los guarnecidos anteriores. La escayola E30, E35 y las clases lentas son de la clase A, conglomerantes a base de yeso. Se utilizan en la ejecución de elementos prefabricados para tabiques, para techos, en trabajos de decoración y en la puesta en obra de todos los elementos prefabricados que son de escayola. Ya veis la que han liado. Han sacado una instrucción en el año 2009, quiere decir hace más de 10 años, y nadie la utiliza, por lo menos aquí en España. 3 tipos de yeso: el yeso A, el yeso B y el yeso C. El yeso B con 7 variantes, el yeso C con 6 variantes, y seguimos utilizando el yeso grueso, el yeso fino, el yeso de prefabricados, la escayola E30 y la escayola E35, como ocurría en el año 85, que ahí sí que ha llovido un montón. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Espero que a los estudiantes de arquitectura y edificación aquí en España lo estudien bien estudiado, y los restos de suscriptores que andan por el mundo pues vean la que tenemos liada aquí con los yesos. El próximo programa será igual o más interesante. No os lo perdáis, que paso lista.